¿Qué es el proceso? ¿Qué es lo que vamos a controlar? Pues el término proceso, utilizado pues para el control o para los procesos industriales, se refiere a cambiar o refinar materias primas para lograr un producto final. Es decir, en la entrada de materias primas hay un proceso y esto lo convierte en un producto final, tal cual como lo vemos en el gráfico. La materia prima que ingresa es la arena, el yeso, el cemento y la cal, y ya entra al proceso, hay un mezclado, hay un corte, hay un autoclave, y convertimos lo que es las parrillas o las paredes para lo que son los prefabricados. Entonces, la materia prima que puede o no cambiar de estado físico durante el proceso, esa es transferida o puede ser medida, mezclada, calentada, enfriada, filtrada, almacenada o manipulada de alguna manera para producir y llegar a dar un producto final. Ejemplos de procesos industriales, pues tenemos muchísimos, por nombrar algunos, pues industrias químicas en las elaboraciones, por ejemplo, de lo que son los combustibles, el suministro de petróleo y de gas, alimentos y bebidas, bien pueden ser gaseosas o productos lácteos. Los productos farmacéuticos y tratamientos de agua, pues pueden ser procesos ya de un cuidado más alto porque son laboratorios, en especial aquellos que son los del tratamiento de agua por calidad WFI para los inyectables y lo que son las empresas generadores de energía. Tenemos muchísimos más, pero por nombrar algunos solamente esos. Entonces, ¿qué podemos decir que es el control? El control es la acción o el efecto de poder decidir sobre el desarrollo de un proceso o sistema. También se puede entender como la forma de manipular ciertas variables para conseguir que ellas u otras actúen en una forma deseada sobre el producto final. Entonces, ¿qué decimos ahora o qué entendemos por la ingeniería de control? Esa ingeniería de control pues es un enfoque interdisciplinario. Aquí llegan varias áreas, se conjugan varias áreas para que el control de sistemas y dispositivos se combinen en áreas de ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, química, ingeniería de procesos, herramientas matemáticas, entre otras. Casi que me atrevo a decir que hoy en día esa ingeniería del control tiene un nombre y con pues, un nombre propio en los programas académicos de las universidades y es la ingeniería mecatrónica. La mecatrónica es la conjugación de lo que es la ingeniería eléctrica, la electrónica, la mecánica y el diseño. Entonces, la carrera casi que se va, para quienes nos gusta esta parte de la ingeniería, casi que viene a ser la carrera del futuro para identificar todas estas variables y herramientas que nos van a permitir desarrollar la automatización industrial. En el control de procesos, pues nos referimos, como lo dijimos antes, al control o a la manipulación de ciertas variables que son inherentes al mismo. Pues lo que buscamos es reducir la variabilidad del producto final, incrementar la eficiencia, reducir el impacto ambiental y mantener el proceso dentro de los límites de seguridad que correspondan. Hoy en día pues conocemos o todos vemos que tenemos controles de procesos de una forma manual o de una forma automática. La forma manual pues cuando necesitamos la operación del hombre o de un operario y en automático como cuando tenemos el conductor, controlador y termómetro. En ese orden de ideas decimos que la automatización es un sistema capaz de cumplir funciones de mando, regulación y control sin que intervengan agentes externos. Entonces, la automatización industrial, pues decimos que es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos o mecatrónicos, diría yo, para controlar máquinas y procesos sustituyendo a operadores humanos. La automatización industrial como una disciplina de la ingeniería es más amplia que un sistema de control. Abarca la instrumentación, que incluye los sensores y transmisores, que son aquellos que toman las señales de las variables que vamos a manipular o a modificar. Incluye los sistemas de control y supervisión, que son aquellos sistemas que recogen la información que llega de los transmisores, la procesan,
están los sistemas de transmisión y recolección de datos, están aquellas aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar las operaciones y son los que permiten que llevemos esas señales ya modificadas a las salidas y que los actuadores tomen el respectivo movimiento o la respectiva acción para modificar el proceso que estamos automatizando. La parte más visible de la automatización actual, pues todos sabemos que es la robótica industrial. Pues ventajas de esa robótica industrial son la repetitividad de las funciones, el control de la calidad pues es más estrecho, hay mayor eficiencia, integración con sistemas empresariales, incremento de la productividad y reducción del trabajo. Algunas desventajas pues son básicamente requerimientos de un gran capital. Hay una inversión inicial que es demasiado alta, perdón. El decremento severo en la flexibilidad y un incremento en la dependencia del mantenimiento y de la reparación de los robots. De los tipos o de la variedad de tipos de automatización que pues, se escuchan en el mercado, pues voy a citar solamente tres. La primera es la automatización del flujo de procesos. La segunda es una automatización un poco más de la oficina, pues son los procesos administrativos. Y la tercera, pues ya es la que nos interesa a nosotros, que es la automatización industrial. Aunque la primera no deja de ser interesante para nosotros, porque esta automatización de flujo de procesos es la misma llamada workflow. Su principal misión es la de lograr disminuir el costo y también el tiempo que asumen la gestión de las tareas y actividades que se desarrollan en una empresa o industria. Se optimiza esta misión cuando se incorpora un software que se ocupa de acelerar el flujo natural de la información para evitar incidentes y aumentar los resultados de la gestión. Entonces, en la escala jerárquica de la pirámide de la automatización y en la pirámide de la empresa, pues es un software que se establece para que la gerencia lo maneje y pueda tener todas las variables en una sola pantalla y pueda controlar de una forma más eficiente el rendimiento de la compañía. La automatización de procesos administrativos, pues aquí se trata de la realización de un proceso administrativo de una empresa mediante herramientas de software para el control de procesos. Ese es el que decimos que es solo para la oficina, porque algunos ejemplos de este tipo son la gestión de cobranzas, las conciliaciones bancarias, los monitoreos de indicadores, etc. Y la automatización industrial en sí es, pues este tipo de automatización lo que nos implica no solo la implementación de herramientas de software, sino la utilización de la maquinaria ya especializada. Ejemplos de esta automatización industrial, pues podemos decir que están los tornos o los pantógrafos programables, y para este tipo de situaciones es común utilizar una computadora especializada como un PLC o un controlador lógico programable o un PAC, como los que ya hemos venido estudiando. Bueno, una vez que conocemos los procesos, sabemos que es automatización, entonces, ¿por qué automatizamos? Entonces, porque existen una serie de ventajas derivadas de la automatización de procesos. Las principales ventajas son, pues, que vamos a tener una mayor eficiencia. La máquina o el proceso siempre será más veloz que el ser humano. Menor tasas de errores, pues una vez que el proceso está correctamente automatizado, la probabilidad de error disminuye dramáticamente. Mientras que en un proceso manual, por mejor sabido que esté, por mayor conocimiento, bien sea técnico o empírico, siempre depende en última instancia de las personas que lo ejecutan y como sabemos, cualquiera siempre puede tener un mal día. Otra ventaja es pues la mayor certeza. Una vez que un proceso ha sido automatizado, la probabilidad de que el proceso no se ejecute es cercana a cero, mientras que un proceso manual requiere que quien debe llevarlo a cabo recuerde hacerlo y esté disponible en el momento de hacerlo. También existe una menor discrecionalidad. ¿Qué es eso? Cuando una tarea es ejecutada por una persona, por más que la voluntad esté, es imposible dejar por completo de lado la subjetividad, lo cual lleva muchas veces a conflictos derivados de la disparidad de criterios entre quien realiza la solicitud y quien la lleva adelante. En el caso de las tareas automatizadas, se sabe que siempre será ejecutada exactamente de la misma forma. Ahí no hay cambio de planes. Bueno, entonces, una vez que nos preguntemos por qué
automatizamos, pues ahora preguntémonos qué automatizamos y qué no. Entonces, algunas personas asocian siempre la idea de que la automatización al riesgo de quedar fuera del mercado laboral y otros al aumento de la productividad de las empresas. En cierto modo se podría tratar de los dos lados de la misma moneda, pero eso sí depende del lado del mostrador en que nos encontremos, si la idea nos asusta o nos entusiasma. Entonces, la visión nuestra como pues ingenieros técnicos o tecnólogos en automatización pues debe ser algo diferente. Pues para comenzar hay que entender que no todo proceso es automatizable. Mejor dicho, no todo proceso es automatizable en forma rentable, que es lo que busca finalmente la automatización, mejorar la rentabilidad de la compañía. Existen aún muchas sutilezas que escapan a la capacidad analítica de las computadoras y que se verán perjudicadas más que beneficiadas por la automatización. Un claro ejemplo es el de la atención al cliente, porque ¿a quién de nosotros le gustaría hablar con una máquina? A ninguno. Entonces, ¿cuál es el diseño de la estrategia de automatización? La automatización de un determinado proceso implicará la implementación dentro de la organización de nuevas herramientas. Esta implementación puede implicar la adquisición de dichas herramientas junto con su correcta instalación y configuración, o bien el desarrollo de las mismas en el caso de que no existan, para lograr el objetivo de la forma menos disruptiva posible. Al fin y al cabo, cualquier cambio en las formas de resolver los problemas cotidianos es un disruptivo, pues deben tomarse en cuenta que quiénes son las personas involucradas en el proceso, qué otros procesos están asociados a este o qué entradas y qué salidas tenemos en nuestro proceso, cuáles son las consecuencias de los errores en el proceso, cuáles son las consecuencias de los retrasos en el proceso, cuáles son las consecuencias de la falta de ejecución del proceso, cuál es la ventana de tiempo de que se dispone para realizar la automatización, cuál es el presupuesto disponible para realizar esa automatización. Entre todas estas variables y algunas otras particulares a cada situación inherentes de cada proceso, se puede tener una base sobre la cual trazar un plan que guíe la implementación con altos abonos de éxito. ¿Cómo implementamos la automatización? Entonces, por supuesto que un plan sin ejecución, pues que no es algo sumamente útil. Entonces, en la implementación del plan, pues deberá intervenir personal técnicamente calificado. Por eso estamos en este proceso de formación para poder ser parte de la implementación de esos procesos y esos estudios que se han eh, planteado eh, para automatizar determinado proceso o determinada máquina. Entonces, para realizar las tareas de instalación y configuración junto con los interesados en la automatización, para verificar al final de cada paso que se esté efectivamente logrando el objetivo buscado. Entonces, la puesta a punto. Es muy común que un nuevo procedimiento no funcione 100% correctamente al finalizar su implementación inicial. Usualmente los propios usuarios consideran que el sistema fue implementado correctamente cuando lo utilizan por primera vez. Hasta afirman su conformidad en ocasiones, solo para encontrarse con que en los casos menos comunes las cosas no salen exactamente como se les esperaba. Es importante conocer este riesgo desde el comienzo para evitar frustraciones. Es perfectamente normal que esto suceda. El modo de encarar este problema es tomarlo como parte del proceso y comprender que, al aparecer estas situaciones anómalas y resolverlas, el sistema va haciendo más y más robusto. El refinamiento continuo. Pues por último, una vez que el sistema ya está implementado en su totalidad y se ha establecido, es recomendable volver a evaluar su aporte, hacer como esa retroalimentación. Es muy probable que al haberse liberado recursos que estaban siendo utilizados para la realización de tareas rutinarias, estas mismas personas comiencen a ver modos de mejorar aún más la eficiencia lograda mediante la automatización. Es decir, que si hacemos una retroalimentación de lo que estamos implementando, posiblemente alguno de los operarios puede ver alguna mejora dentro del proceso ya automatizado y se puede implementar en él. Como conclusiones de esto, pues podemos decir ante todo que no hay que temerle a la automatización.
Si se encara con una visión de progreso, debe entenderse como un modo de darle al personal de la empresa un lugar más jerarquizado. El talento de los colaboradores debe ser aplicado a aquellas tareas en las que agregan más valor, es decir, en las áreas creativas, de relaciones interpersonales, etc., dejando a las máquinas aquellas tareas aburridas, repetitivas y proclives a errores difíciles de detectar. Bueno, y a modo de reflexión, nosotros estamos ahorita viviendo la automatización industrial en el país. Ya se acerca la era de la robótica. Estamos en plena era robótica, pero Abrir el Logix Pro. Ustedes ya lo deben de tener, ya lo saben descargarlo, ya saben colocar el crack, etcétera. No deben de tener ningún problema para este momento. Vamos a abrir la simulación de la puerta. Voy a abrir esta pequeña ventana. Aquí en Simulations y se van a puerta simulación. Y aquí está. Vamos a resolver este ejercicio de manera rápida. ¿Qué tienen que hacer? Apretar un botón de Open, en este caso abrir. La cortina sube, es decir, arranca un motor de subida. Si ustedes detienen la puerta, se detiene. Se ilumina también el foco indicador de que la puerta está entreabierta. Si ustedes aprietan Open, también se debe de iluminar el foco de Open. Y si aprietan el botón de Close, es decir, de cerrar, la puerta debe de bajar. La puerta se debe de detener de forma automática con los micro switch LC2 y LC1. Y vean que la misma simulación me indica a dónde direccionar las entradas y las salidas. El botón de Open tienen que direccionarlo a la entrada I2.1 diagonal 00. El botón de Close I2.1 diagonal 01. El botón de Stop I2.1 diagonal 02. Y así sucesivamente. LC1, LC2 y tenemos dos salidas. En este caso el motor. El motor hacia arriba sería O2.2 diagonal 0. El motor hacia abajo O2.2 diagonal 01. Más las salidas de los focos de cuando se cierra la puerta, cuando se abre y cuando se queda entreabierta. Esta simulación la vamos a realizar. Prácticamente, ¿qué es? Es un sistema de control reversible, porque tenemos que activar un motor con avance hacia adelante y con avance hacia atrás o en reversa. Eso ya nosotros lo sabemos hacer. Vamos a hacerlo de la manera más rápida. Recuerden que el botón de Stop es un botón normalmente cerrado. Ahí lo dice, normalmente cerrado. Si lo colocamos normalmente cerrado, significa que le va a llegar 24 volts a la entrada asociada. En este caso sería la I2.1 diagonal 0. Va a cambiar su estado. Por lo tanto, tengo que colocar un botón normalmente abierto para que aquí se cierre, porque va a cambiar su estado y voy a tener continuidad en este renglón o en esta línea. ¿Cómo lo voy a direccionar? Lo voy a direccionar como lo indica el programa I2.1 y 2.1 diagonal 02. Pueden poner 02 o pueden poner 2. Y ahí está. Y también van a editar el símbolo, es decir, van a colocar la etiqueta. Vamos a poner paro, porque es el botón de paro. Y listo. Tenemos que colocar el botón de abrir. Entonces el botón físicamente es un normalmente abierto. No va a cambiar el estado, porque es un normalmente abierto. No le van a llegar 24 volts al PLC. Por lo tanto, no influye el bit asociado a esta entrada. Voy a seguir colocando un contacto normalmente abierto. ¿Y cómo lo voy a direccionar? Tal y como me lo indica aquí la simulación. I2.1 diagonal 0. Entonces lo nombro como I 2.1 diagonal 0. Diagonal 00. Y también lo voy a editar y lo voy a nombrar como abrir.
indicando que es el botón para abrir la puerta. Voy a colocar la salida. La salida, ¿cómo la voy a direccionar? Como puse el botón de abrir, por lo tanto tiene que ser el motor hacia arriba. Por lo tanto es la salida o 2.2 o 2.2 diagonal 00. Puedo poner 00, puedo poner 0. Y edito el símbolo para nombrarlo como abrir. Motor abrir. Después tengo que poner el enclave, el enclavamiento, para que el motor esté girando constantemente. Voy a colocar el branch, este puente, lo voy a colocar aquí. Y el enclave es un contacto normalmente abierto que depende de la salida, en este caso de la salida O2.2 diagonal 0. Puedo volver a escribir la misma dirección o nada más la puedo arrastrar. Aquí en el programa esto me lo facilita. Si yo selecciono aquí y lo arrastro, vean que se pone un cuadrito, lo coloco y vean que ya lo arrastró. Esa es una manera rápida para ya no teclear tantos números y tantas letras. Bueno, ya terminé con esto, la función de abrir. Me falta la función de cerrar la puerta, que es algo muy similar. Es un botón de paro. Entonces lo voy a colocar aquí abajo. Voy a arrastrar para que sea de manera fácil. Ya lo tengo tecleado. Voy a colocar también el botón de arranque. En este caso quiero yo cerrar la puerta. Aquí sí tengo que direccionar a como me lo indica el programa. Entonces lo voy a nombrar como I. Y 2 puntos. Aquí está cerrar. Y 2.1 diagonal 01. Y 2.1 diagonal 01. Y lo edito para no confundirme. Lo voy a nombrar cerrar. Voy a colocar la salida. Voy a subir esto al renglón de arriba. Entonces ya aquí voy a poner la salida. La salida para cerrar aquí dice motor hacia abajo, es decir, cerrar. Es la salida O, 2 puntos, 2, diagonal 01. Vean que aquí lo dice, motor hacia abajo. Ustedes direcciónenlo a esta salida. También lo vamos a editar. Editar símbolo y le vamos a poner motor cerrar. ¿Qué nos falta? Nos falta el enclave. Vamos a colocar también una unión. Muevo el botón de cerrar. Coloco el enclave, que es un contacto normalmente abierto que depende de la salida que quiero controlar. En este caso, de motor cerrar. Lo voy a arrastrar ya para no escribirlo. Y vean, así se coloca. También puedo arrastrar las direcciones de aquí. Ahorita lo voy a mostrar. Con esto ya tengo el control reversible, no está completo, le falta una protección. Recuerden que no deben entrar los dos contactores al mismo tiempo, se genera un cortocircuito por el intercambio de las líneas de alimentación para que haga la inversión de giro. A propósito lo voy a dejar así, voy a correr la simulación para que vean que la simulación va a detectar ese error, va a detectar esa falla. Entonces vamos a correr la simulación. Vamos a descargar el programa al PLC. Vamos a poner online. Y vamos a dar run. Entonces yo voy a apretar el botón abrir. Todo inicia perfecto, pero voy a apretar cerrar. Accidentalmente alguien llegó y apretó cerrar. Y vean. Falla detectada. Que dice que
Se energizaron los dos motores al mismo tiempo. Resultado, el motor se va a quemar, así lo indica. Es una falla. Por supuesto, no deben entrar al mismo tiempo los dos motores, tanto abrir como cerrar. Eso no es lo correcto. Ya lo habíamos visto, que tenemos que protegerlos de forma eléctrica y si se puede de forma mecánica también. Entonces vamos a reparar este error. Simplemente es para corroborar lo aprendido, porque muchos de ustedes todavía han tenido ciertas dudas. Entonces ya vamos a solucionar este pequeño error. ¿Cómo solucionamos el error? Simplemente colocamos contactos normalmente cerrados que dependan de las salidas que no queremos que se activen. Es decir, en este caso, aquí voy a colocar el contacto normalmente cerrado de motor cerrar. Eso significa que cuando entre motor cerrar, aquí se va a abrir y por lo tanto, si alguien intenta activar el botón, como está abierto, no se va a energizar. Lo mismo voy a hacer en la parte de abajo. Voy a colocar un contacto normalmente cerrado que dependa de motor abrir. Ahí está, ya lo coloqué. Si entra motor abrir, también se va a abrir aquí. Y si alguien intenta arrancar motor cerrar, no lo va a permitir. Vamos a correr la simulación para que vean que esto ya es correcto. Entonces descargué el programa al PLC, le doy online, le doy run y voy a activar open. Entonces ya se está abriendo la puerta del garage. Y si doy cerrar, vean, aquí estoy intentando darle varias veces cerrar y ya no me está provocando ese error, esa falla. Esto es correcto. Lo mismo puedo hacer con botón cerrar. Voy a cerrar, voy a dar botón abrir. Estoy intentando, se ilumina la entrada del PLC y vean que no es correcto. Ahora voy a dejar intencionalmente que cierre la puerta. ¿Qué va a pasar? Va a existir un error más, vean. Ahí está. Una falla detectada igual. ¿Qué es lo que sucedió? Porque no hemos colocado las condiciones para que los micros detengan el motor. Aquí lo que pasó es que el motor va a seguir trabajando. No va a saber cuándo parar hasta que la cortina esté en el piso y el motor se va a forzar. Aquí la simulación nos está indicando que el motor se va a quemar. Eso puede suceder, pero también se puede botar la protección que tenga el motor, etcétera. Pero la idea es esa, de que ustedes hagan estas simulaciones, las practiquen y vean todos esos errores para que no los cometan cuando lo realicen ya en forma real. Entonces, ahora, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde colocar las condiciones de los microswitch, es decir, de los microinterruptores, tanto LS1 como LS2, y que detengan a la cortina de forma automática. Entonces, para esto hay que pensar aquí, simplemente razonar el sistema. Las puertas, vamos a empezar desde el punto cero, por así decirlo. Es decir, que la puerta esté cerrada. Desde que está cerrada, ¿qué sucede? Aquí el usuario se va a tener que bajar de su automóvil y va a tener que apretar Open. Estando las puertas cerradas, ¿cómo están los micros? Los micros son normalmente abiertos. Vean, SNO, tanto LS2 y LS1 también es normalmente abierto. Pero su estado físico, ¿cómo están? Estando las puertas cerradas, los dos microswitches aquí me están indicando que están cerrados. Vean que están activos, se iluminaron de color verde los dos. Por lo tanto, la simulación me indica que están cerrados. Si están cerrados, se va a activar, le va a llegar voltaje al PLC. Como va a llegarle voltaje al PLC en los dos casos, se va a activar el estado del bit asociado a esta entrada.
a la 3 y a la 4. Por lo tanto, tenemos que tener esto en mente. Ok, teniendo esto en mente, recuerden que se va a cambiar el estado porque los dos están cerrados. Aquí en motor abrir yo tengo que colocar cuál switch, el LS2 o el LS1. ¿Hacia dónde abre la puerta? Hacia arriba. Por lo tanto, tengo que colocar el LS1. Yo necesito que esté aquí cerrado para que exista continuidad y cuando vuelva a llegar la puerta hacia arriba, se abra y se detenga el motor. Yo necesito que aquí esté cerrado. Por lo tanto, yo quiero que esté cerrado, pero tengan en cuenta que se va a cambiar el estado. Como se va a cambiar, entonces yo tengo que poner un abierto. Así es la razón como tenemos que activar. Bueno, ya puse 2, voy a poner uno hasta acá arriba. Aquí está, mi abierto. ¿Y cuál es la dirección? Es la I2.1 diagonal 03. Como verán, aquí también yo la puedo arrastrar. Antes lo estaba escribiendo, ahorita lo voy a arrastrar para que vean que también se puede. Lo voy a arrastrar. Ahí está. Y 2.1 diagonal 3. Y le voy a nombrar como LS1. LS1. Ahí está. Esta es mi condición para que mi motor se detenga. Ahora, ¿cuál es mi condición para que mi motor se detenga a la hora de cerrar la puerta? De igual forma yo tengo que poner aquí un cerrado para que cuando llegue la puerta hacia abajo se abra y me detenga el motor. Ojo, aquí es distinto. Vean, la puerta está cerrada, se va a cambiar el estado. Pero si yo pongo también un abierto, cuando yo apriete el botón Open, inmediatamente se va a desactivar el micro. Vean que se va a subir y se va a desactivar. A la hora de que regrese no me va a parar el motor si yo pongo un abierto. Aquí es al revés. Aquí yo tengo que poner un cerrado. Entonces lo voy a poner acá. Voy a poner un cerrado. Este lo voy a borrar. Ok, voy a poner un cerrado. Espero que quede claro. Simplemente recuerden que cuando la puerta va a abrir, inmediatamente se va a desactivar este micro. Se va a desactivar. Tengo que hacer lo contrario a este. No es lo mismo que el de abrir. Es diferente. Es lo contrario. Voy a direccionarlo como la I2.1 diagonal 4. Lo voy a arrastrar para no escribirlo. Ahí está. Y lo voy a nombrar. Editar símbolo. Editar símbolo y le voy a poner LS2. Y así de sencillo ya va a funcionar. Me faltan las lámparas, pero bueno, vamos a comprobar este sistema primero. Entonces descargo el programa en el PLC, download en el PLC y le doy online y le doy run. Entonces vamos a abrir. Entonces si yo detengo la puerta, está bien, se detiene. Vuelvo a darle a abrir. Ok, voy a dejar que suba la cortina y vean que se tiene que activar el micro y me tiene que detener el motor a abrir. Ya el motor no le va a pasar nada. Ahí está. Ya se abrió. Ahora voy a dar cerrar. Voy a dar cerrar. Si yo detengo el sistema con stop, está bien, se debe de detener. Voy a seguir dando... Puedo dar seguir abrir. Vean que lo puedo hacer. Si doy close no pasa nada. Le doy stop. Vamos a darle cerrar para verificar que el micro detenga el motor. Vean qué es lo que va a suceder. Ahí está. La cortina se detuvo automáticamente. Y ya este programa está casi listo. Le falta colocar los focos indicadores para que las personas vean el sistema si es que no pueden ver la puerta.
Los focos pues es bastante sencillo. Por ejemplo, open, por supuesto, es abrir. Shoot es cerrar. Ajar es intermedio, es decir, que prenda el foco cuando se encuentre la puerta de forma intermedia. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Tanto abrir como cerrar es bastante sencillo. Es simplemente colocar en paralelo a la salida y que se iluminen las salidas de los focos. Vean que es bastante sencillo. Entonces en el motor abrir voy a colocar en paralelo, tengo que sacar de línea esto. Go offline, ahí está. Voy a colocar en paralelo de la salida un foco, es decir, una salida, que la voy a nombrar como, estoy en abrir, tiene que ser open, tiene que ser la salida O2.2 diagonal 3. La voy a arrastrar. Ahí está, y la voy a editar como foco abrir. Así la voy a poner. Ahí está. Ahora para motor cerrar es muy similar, es lo mismo prácticamente. Hay que colocar en paralelo la salida, es decir, el mismo foco. Coloco en paralelo para que se active al mismo tiempo. Y en este caso lo tengo que direccionar tal y como me lo indica el programa. Shoot es cerrar, entonces es O2.2 diagonal 04. Lo voy a arrastrar para no escribirlo. Ahí está. Y también lo voy a editar para saber qué significa. Editar o documentar, como ustedes le quieran llamar. Entonces, esto es foco cuando la puerta cierra, entonces es cerrar. Cerrar. Y listo, con esto ya tenemos los focos. El que es quizá, entre comillas, más complicado es el en que quede entreabierta. Ahorita lo vemos cómo vamos a resolver eso. Voy a descargar al PLC. Voy a poner en línea. Doy run. Le doy open. Y vean que ya se ilumina también el foco de open. Doy stop para que se apague y se apaga. Voy a dar close. Se ilumina el foco de shunt. Doy stop y ahí está. Tal y como yo lo quiero. ¿Cómo resolvemos que se quede la puerta entreabierta? Como ahorita. Entonces yo di open. Voy a pararlo en medio o en cualquier lado. Ahí. En este momento debería de prender a jarro, es decir, intermedio. ¿Cómo lo voy a resolver? Vamos a ver. Ustedes, voy a poner esto fuera de línea. Ustedes deben de pensar siempre que deben de ocupar un elemento que les ayude a hacer esta operación. ¿Cuál elemento es? Si yo aprieto stop, estoy seguro que la puerta va a quedar entreabierta, ¿sí o no? La respuesta es sí. Si yo pongo stop, cuando dé stop, la puerta siempre va a quedar entreabierta, siempre. Porque si no, entonces significa que ya llegó al límite, a los límites de los switch. Pero siempre que yo dé stop, se va a quedar entreabierta. Entonces el stop es mi clave. Voy a ocupar un bit asociado a la stop. En este caso no puedo colocar abierto, porque simplemente el stop es cerrado. Cambia su estado, se invierte. Entonces debo de ocupar un cerrado. Voy a ocupar un cerrado. Aquí está. Que es del stop, es decir, del paro. Lo voy a arrastrar. Ahí está. Voy a colocar la salida que me interesa, que se llama ajar. En este caso es la O2.2 diagonal 2. La voy a arrastrar. Ahí está. O2.2 diagonal 2. Y le voy a poner su etiqueta que se llame foco entreabierto. Entreabierta, porque es una puerta, ¿no?
foco entreabierta. Ahí, ¿qué va a pasar? Que cuando apriete yo el stop se va a abrir, pero como está aquí intercambiado, va a volver a cerrar, se va a iluminar el foco, pero nada más va a ser un pequeño pulso, porque el stop nada más es un pulso, no se retiene. ¿Qué tengo que colocar? Tengo que colocar un enclavamiento. Entonces voy a añadir un enclavamiento. Coloco un enclave que depende de su salida, eso ya lo sabemos. Depende de quién, de foco entreabierto. Entonces lo voy a arrastrar para ya no escribirlo y ahí está. Aquí semi va a funcionar, van a ver algo, hay un detalle que hay que resolver también. Vamos a hacerlo. Como verán, ustedes pueden, en una simulación, ustedes pueden hacer las pruebas que ustedes quieran para comprobar su sistema y eso es lo atractivo de una simulación. Yo sinceramente nunca había ocupado un simulador, nunca. Hasta apenas ahorita que opté para hacer estos cursos y muchos de ustedes no tienen un PLC físico. Como les menciono, hay personas que programan muy bien, programan ya hasta en la mente, ya no tienen que hacer este tipo de simulaciones. Pero para los principiantes, para nosotros que queremos aprender, es muy bueno hacer simulaciones y hacer pruebas en cada proceso para verificar su sistema. Entonces aquí semi va a funcionar, no va a estar del todo ok. Ya descargué el programa del PLC, le doy online, le doy run, voy a dar abrir, voy a dar stop, ok, se queda bien, lo voy a dar a abrir, pero vean, aquí está el error. Se está abriendo, pero también se ilumina a jar. Y eso no debe de ser. O sea, si está abierto, debería nada más estar open. Ya lo detengo, sí debe de estar entreabierto. Voy a dar otra vez cerrar. Y vean, esto también no está correcto. Que se ilumine cerrar y que esté entreabierto. Bueno, no es lo ideal. Entreabierto se debe iluminar simplemente cuando demos el stop. Entonces, ¿qué condiciones se deben de cumplir aquí además de las que ya colocamos? Pues bien, cada vez que entre motor cerrar y motor abrir, que no se ilumine el foco. Es decir, colocar unos contactos normalmente cerrados y se abran. Es lo que necesitamos. Voy a dar offline. Lo voy a repetir. Necesito yo colocar aquí un contacto normalmente cerrado de foco cerrar y un contacto normalmente cerrado de foco abrir, para que cuando entre tanto cerrar y abrir se abra y no se ilumine el foco entreabierto. ¿Están de acuerdo? Como verán, esto es como que de pensarlo, es decir, de analizarlo, de razonarlo. Aquí no va a haber ninguna receta. O sea, si ustedes piensan que en un curso de PLCs les van a decir exactamente una receta, no, están equivocados. En el PLC se debe de trabajar con lógica, se debe trabajar con razonamiento, se debe de trabajar con simulaciones para ustedes empezar a practicar esto, hacer ustedes sus propios razonamientos. Como les menciono, hay personas muy inteligentes que tienen la mente muy hábil y estos razonamientos los hacen en la mente. Y te llega a sorprender, ¿no? Porque quizá uno no es tan virtuoso en ese aspecto. Pero eso no importa. O sea, las personas que son virtuosas, pues tienen esa habilidad. Pero los que no lo somos, tenemos la habilidad del raciocinio, del poder pensar, de ejecutar las cosas quizá de forma más lenta, pero efectiva. Quizá si no entienden muy bien este tema, no se desesperen. Estúdienlo y verán que poco a poco irán mejorando este razonamiento. Yo voy a colocar aquí dos contactos normalmente cerrados para que se abran y ya no se prenda mi LED de foco entreabierto. Entonces voy a colocar uno y voy a colocar otro. En este diagrama, que es muy pequeño, así conviene. En el siguiente esquema, el diagrama de escalera que vamos a hacer es el del silo. En el diagrama del silo sí vamos a llevar un procedimiento. Ahí sí yo les voy a enseñar mi técnica.
Es una técnica que yo empleo. Es decir, ciertos pasos, ciertas condicionantes. Y sobre todo yo utilizo memorias. Es decir, acuérdense que las computadoras no piensan por ellas mismas. Nosotros sí. Nosotros al hacer una operación matemática, por así decir un ejemplo burdo, podemos hacer una operación, una matemática. Es decir, sumar dos números, nosotros los guardamos en nuestra mente y después volvemos a sumar otro número o volvemos a multiplicar otro número. Así nosotros pensamos porque nosotros razonamos, pero las computadoras no. Cuando hagamos programas más complejos como el del silo, entonces ahí sí yo les voy a enseñar la técnica que yo utilizo. Es una técnica bastante efectiva. Sinceramente no sé si otros la apliquen, eso no lo sé, porque no conozco las estrategias de los programadores de los PLCs, pero esa técnica a mí me sirve. Es utilizar memorias, es decir, utilizar pasos. Es decir, si yo quiero hacer un paso, ejecuto el paso, lo guardo en la memoria del PLC. Verán cómo lo hago. Después esa misma memoria la retomo y ejecuto el siguiente paso. Así es como yo programo. Quizá no sea la mejor programación que ustedes vayan a ver. Quizá no. Pero es mi método. Y es un método válido porque yo he hecho proyectos así, con ese método. Quizá para los programadores avanzados que estén viendo estos videos les será muy burdo. Pero eso no importa. Cada persona es diferente. Cada persona razona diferente. Yo lo que pretendo es enseñarles esta parte. Ya después ustedes como lo ejecuten o como se sientan más cómodos, sabrán ustedes cómo trabajan. Pero yo trabajo así y es lo que yo pretendo enseñarles. Vamos a finalizar ya el programa colocando los 2 bits, las dos condicionantes que nos faltan. Habíamos quedado que vamos a colocar las salidas de motor cerrar aquí. Por ejemplo, motor cerrar, la voy a arrastrar. Eso significa que cuando entre motor cerrar, este se va a abrir y ya no se va a prender mi foco entreabierto, que es lo que quiero. Y también voy a añadir la de motor abrir. Lo voy a arrastrar. Y ahí está. Cuando se arranque motor abrir, cuando se ejecute la salida motor abrir, aquí se va a abrir porque está cerrado. Y ya no se va a prender mi foco. Y así ya va a funcionar el programa tal y como lo requiere el de la simulación. Entonces vamos a descargar el programa en el PLC porque hicimos modificaciones. Vamos a ponerlo en línea y le damos run. Y vamos a abrirlo. Vamos a abrir la puerta. Entonces ahora sí pongo el stop. Y vean. Ya se puso el foco que está entreabierto y ya no se ilumina ni open ni shunt, que eso es lo que yo quería, que nada más se ilumine un foco. Lo voy a dar cerrar, se ilumina shoot, es decir cerrar. Lo voy a detener casi al final del micro. Ahí está. Y ya está entreabierta y no se ilumina ni open ni shoot. Como verán, ya este ejercicio está completo. Voy a dar a cerrar la puerta y se va a cerrar automáticamente al detectar el micro. Y ahí está, y se apagaron los tres focos. Creo que esto está correcto. Es el programa, así es. Es una lógica bastante sencilla, bastante simple. En el silo se complica. Con lógica de bits se complica. Y les voy a enseñar, habíamos quedado que les voy a enseñar la instrucción de flanco positivo y flanco negativo. Con esa instrucción se van a facilitar la vida. Pero primero vamos a resolver el problema con lógica de bits. Entonces espero que con esta explicación les haya quedado clara esta simulación, este programa.